del libro de Josué. Vamos a ir mirando algunos versos, algunos versículos de la palabra del Señor. Josué, capítulo 20. Dice: Josué señala ciudades de refugio. Gloria a Dios. Dice así: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiere a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Gloria a Dios. Se presentan acá en este capítulo entonces todas las ciudades de refugio y forman un tipo perfecto de aquel varón que será o es para nosotros, que no es otro que Jesús, ¿verdad? Como un escondedero contra el viento y como un refugio contra el turbión, como dice el profeta Isaías. La naturaleza de la designación de estas ciudades, como vemos acá en este pasaje que acabamos de leer, era divina. Era divina. Y era por misericordia. Mire lo que dice el verso 1, dice: el Señor dijo, señalad las ciudades de refugio. Estas ciudades entonces fueron luego santificadas o separadas, porque es la misma palabra, ¿no? Según la voluntad de Dios. Son indudablemente una prefiguración de Cristo, como dice Hebreos, capítulo 6, verso 18, que por nuestra causa se santificó o se separó a sí mismo Jesús, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Allí dice, para que por dos cosas inmutables, dice en Hebreos, capítulo 6, verso 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Desde luego sería un consuelo, ¿verdad? Para el refugiado, para el que huía a estas ciudades. Como ya vimos, no se trataba del que mataba, ¿verdad?, a alguien premeditadamente, alevosamente. No, se trataba de alguien que por accidente había matado a alguien. Entonces se había designado
estas ciudades, para que corrieran a estas ciudades que se llamaban ciudades de refugio, ¿verdad? Huyeran a estas ciudades de refugio, buscando justamente refugiarse. Era un refugio entonces designado por Dios mismo. Dios mismo había fijado estas ciudades. Así nosotros hoy, ¿verdad? En nuestros días, nosotros que formamos parte de la iglesia, podemos tener una fuerte consolación, los que hemos huido en pos de refugio, los que hemos corrido en pos de Cristo, de Jesús. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Y como decíamos, era divina la designación, pero también era por misericordia. Dice que allí encontraban, ¿verdad? A la luz de lo que hemos leído, misericordia, gracia y protección. Y todo esto, hermano y hermana, lo encontramos nosotros, ¿saben dónde? En Cristo. En Cristo encontramos misericordia, encontramos gracia y encontramos ¿qué? Protección. El significado de los nombres de estas ciudades, que veo que algunos son hasta un poco difícil de pronunciar, ¿verdad? Los vamos a ir viendo. Por ejemplo, la primera era sedes, o lugar santo. Habla de santidad. Era un refugio ¿verdad? Para los pecadores. Los pecadores solo pueden encontrar, hoy también, ¿verdad? Los pecadores de hoy y de todos los tiempos, pueden encontrar refugio solamente en la justicia de Dios. En la obra acabada de Cristo, en la obra terminada de Cristo, en el Calvario. Qué bueno, ¿no? No hay purificación para los pecadores, aparte de esa fuente abierta para el pecado que habla Zacarías en el capítulo 13, verso 1. Habla de una fuente. Esa fuente es Cristo. Aquel que viene a Cristo, ¿verdad? Y reconociendo su pecado, el Señor, ¿qué hace? Lo limpia de su pecado. Amén. Gloria a Dios, como nos limpió a nosotros también cuando acudimos a Él. La otra ciudad se llama Siquem, o hombro. Esto habla de fortaleza. Habla de fortaleza. En el versículo 7, ahí vio. Es un refugio para los fatigados, para los cansados. La oveja perdida de Lucas 15 encontró seguridad y reposo sobre los hombros del pastor. ¿Y qué dice la palabra de Dios también en Mateo capítulo 11, verso 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el Salvador, y Él es el Salvador poderoso, nuestro Salvador poderoso. El principado, como dice Isaías, es sobre su hombro. El principado es sobre su hombro. No hay reposo. El hombre no puede hallar reposo aparte de Cristo. Solamente en Cristo. Como dice ese coro, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. El descanso se encuentra en Él. El reposo se encuentra en Él. Los fatigados entonces pueden encontrar reposo solamente bajo la cobertura de Cristo. Cuando confiamos en Él, cuando nos apoyamos en su mérito, en el mérito de la cruz, en lo que Él hizo, en que Él es todopoderoso, entonces ahí encontramos alivio, encontramos reposo. La otra ciudad, la tercera que se menciona ahí, es Hebrón. Hebrón, que significa comunión, o habla de comunión. Es un refugio para los sin hogar, para los sin hogar. El hombre, el ser humano, cuando hablo de hombre, estoy hablando genéricamente, el ser humano es espiritualmente un errante y sin hogar.
Y creo que el otro día lo mencionábamos, ¿no? Como la paloma de Noé, ¿se acuerda que él soltó para, para que fuera a ver si había algún lugar donde reposara? Él sabía, Noé, que cuando el diluvio, bueno, si la paloma no volvía, era porque había hallado un lugar seco donde apoyarse. Pero la paloma volvió. Bueno, el hombre, espiritualmente hablando, el ser humano, es un errante y sin hogar. Fuera del arca, ¿verdad? No encontró reposo la paloma. Y fuera del arca, que es Cristo, tampoco hay reposo para el ser humano, ni comunión, ni seguridad. Solo en Cristo podemos encontrar comunión con el Padre, podemos encontrar reposo, podemos sentirnos seguros. Qué bueno, ¿no? Que es el Señor. El pródigo, ¿se acuerda el pródigo? Aquel que de Lucas también, de la parábola de Lucas, que se había ido de la casa. No encontró refugio fuera de la casa. Solamente en la casa del Padre encontró refugio y comunión con el Padre. Qué bueno, ¿no? Con el Padre, con Dios, hay siempre allí comunión y hay siempre refugio. Un refugio para todo aquel que quiera volverse al Señor. Él todavía está esperando. Está esperando a aquellos que decidan volverse. Este decidió volverse. Él mismo reconoció que era necesitado y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Tal vez en este momento hay muchos por ahí que también se sienten como el hijo pródigo. Pero si se deciden a volver al Señor o volverse al Señor, Él los recibe. Él nuevamente los abraza con brazos de amor, con brazos de misericordia, y le recibe a su comunión. Qué lindo, ¿no? La otra ciudad es Becer, que significa fortaleza o habla de fortaleza. Es un refugio para los desprovistos. El hombre, el ser humano, no solo es pecador, sino que también es un pecador impotente. Estábamos sin fuerza nosotros antes de conocer al Señor. Y hay muchos que todavía están sin fuerza porque no le han dado al Señor oportunidad en su vida. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrán los justos y tendrán fuerza y tendrán protección y serán levantados. Gloria a Dios, ¿no? Hay que correr para el Señor. Amén. Gloria a Dios. La otra es Ramot. Ramot, que significa levantar. Es un refugio para los desesperanzados. Y sabe que por naturaleza no solo estábamos sin fuerza, sino también sin esperanza en el mundo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 12. Los que esperan en el mundo no tienen esperanza, pero el Señor es nuestra esperanza, Dios es nuestra esperanza, Jesús es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Él fue exaltado, dice Pablo a los filipenses, a la diestra del Padre, con un nombre que es sobre todo nombre. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Jesús entonces es nuestro Ramot, es quien fue levantado. Gloria a Dios. Por eso hay que mirar arriba. Como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Y en Colosenses capítulo 3 también nos invita, el apóstol Pablo allí a los colosenses dice que nuestra mira debe estar puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y como decíamos anteriormente del diluvio de paso, que ya lo vimos, ¿no? Pero a veces es bueno recordar, ninguna montaña pudo salvar del diluvio. Ninguna montaña pudo salvar del diluvio. Los salvos fueron levantados, ¿sabe dónde?
en el arca, en el arca. Él es el arca, Jesús es el arca de salvación. Amén, de esperanza. La otra ciudad es Golán, que significa separados. Es un refugio para los tentados, para los que son tentados, ¿verdad? Por cosas, por diversas cosas, ¿no? Tentados a irse al mundo, tentados a dejar a Cristo, yo qué sé, ¿verdad? Y esto habla de tener una separación, tiene que haber una separación del mundo y hacia Dios. Jesús tiene que ser nuestro todo. Él tiene que ser ese refugio que nos separa de lo que nos tienta, del mundo, de la carne, de mi naturaleza que me quiere alejar de Dios. Él tiene que ser Jesús, nuestro todo en todo, si queremos quedar perfectamente, por supuesto, refugiados, guardados, gloria a Dios. Por estos nombres, entonces, hermano, aprendemos que en Cristo tenemos santidad, tenemos reposo o descanso, tenemos comunión, tenemos seguridad o estamos seguros, somos levantados y somos separados de todo aquello que nos aparta de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Seguimos, capítulo 23, vamos a mirar, capítulo 23, verso 1. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Dice, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que estas naciones, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo poseer? ¿Cómo poseer? Acá dice exhortación de Josué al pueblo.
Y yo acá tengo un título que se llama ¿Cómo poseer y mantener la posesión? Y lo primero es cómo fue lograda esta posesión. Hubo una liberación en el pasado. Como pueblo, ¿se acuerda? Fueron salvados de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, donde estaban como esclavos. ¿Se acuerda de eso? Que lo vimos en el libro de Éxodo, ¿verdad? De allí Dios los sacó. El poder que los había mantenido como esclavos tuvo que ser quebrado antes que ellos pudieran siquiera comenzar a emprender un camino hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios les estaba dando, a lo que Dios les había reservado para ellos en Canaán. Así con nosotros, hermanos, ¿verdad? Con usted y conmigo, la iglesia, tuvimos que ser liberados de la culpa y del poder del pecado, donde nos encontrábamos, ¿se acuerda? Muertos, dice la palabra de Dios, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La culpa y el poder del pecado, tuvimos que ser liberados de eso antes de poder dirigir nuestros corazones a las cosas de arriba. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En otras palabras, era necesario nacer de nuevo. Era necesario encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Y así con aquellos que hoy todavía no le han dado oportunidad al Señor, es necesario que se encuentren con Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Señor les libere de la culpa, del pecado y de la culpa del pecado. Gloria a Dios, que el Señor rompa esas cadenas para que puedan seguirle y puedan servirle. Amén. Gloria a Dios. Pero también hubo una liberación presente. En el versículo 3 dice, Jehová vuestro Dios es quien os ha peleado por vosotros mientras estaban donde en la tierra. Ellos estaban entrando a la tierra y Jehová estaba peleando por ellos. Había muchos enemigos, ¿se acuerda? Que intentaban estorbarles para que no entraran, para que no poseyeran, pero el Señor pudo librarles de todos ellos. Hoy también hay una liberación presente que necesitamos nosotros, los que nos hemos ya encontrado con Cristo. Y es la liberación de la esclavitud del pecado, del mundo, de la carne, del diablo que nos presenta oposición. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Así que dependemos del Señor también para que Él nos guarde del diablo, del mundo, ¿verdad? Que no nos atrape, ¿verdad? Y de la carne, nuestra vieja naturaleza, egoísta, independiente, que algunos han dicho que lo más grave que el cristiano tiene que enfrentar es a él mismo, es decir, su vieja naturaleza, que no termina de rendirse, ¿verdad? Pero tenemos que llevarla a nuestra vieja naturaleza, ¿a dónde? A la cruz. Tenemos que morir todos los días a nuestra vieja naturaleza, egoísta, independiente, ¿verdad? Que no se quiere sujetar a Dios, que no quiere agradar a Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo debían de mantener esta posesión? Bueno, hay algunas condiciones, ¿verdad? A la luz de lo que estábamos leyendo acá, en el pasaje que acabamos de leer. No debían de retroceder. Dice el pasaje que acabamos de leer en el verso 12 y 13, dice, si os apartáis, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. No debe haber vuelta a Egipto, ni al desierto, ni al desierto. No se olvide que ellos salían, ¿de dónde habían salido? De Egipto. ¿Y por dónde habían pasado? Por el desierto, pero ni al desierto ni a Egipto debían de volver. Al desierto podríamos llamarle de pecado. Si hablamos de nosotros, estamos hablando
que también a nosotros el Señor nos ha sacado ¿de dónde? De Egipto, del mundo. Egipto simbólicamente representa el mundo. ¿Eh? Y el desierto, podríamos decir, el pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos despojarnos del viejo hombre con sus obras. Gloria a Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Qué más? El versículo 7 dice que no debe haber comunión con el enemigo. Dice que no os mezcléis con estas naciones. Que no concertéis con ellos matrimonio. Dice, salí de en medio de ellos y apartaos, y yo os acogeré. Dice en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 al 17. ¿Sabe que volverse mundano, porque algunos piensan que hay que volverse mundano para mejorar el mundo, esto no es de Dios? Volverse mundano para mejorar el mundo, eso no es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es que claro que tengo que seguir en el mundo porque tengo que trabajar. Amén. Tengo compañeros que no conocen al Señor. Tengo que estudiar y tengo compañeros que no conocen al Señor. Está bien, pero no me puedo convertir al mundo. Dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Qué más dice? Verso 11 dice, no tiene que haber doblez de corazón, ninguna doblez de corazón. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. Dice, para que améis a Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios. El amor de Dios no puede o no admite ningún rival. El mandamiento es el mandamiento de Dios. Allí en Éxodo 20, verso 2, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús dijo en Mateo y en Deuteronomio, citando el pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La mujer de Lot, ¿se acuerda de la mujer de Lot? Que lo vimos también. Tenía doblez de corazón y el juicio la alcanzó. Ella quería salvarse, pero seguía mirando ¿para dónde? Para atrás. Que Dios nos ayude, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Y cuáles son las consecuencias de retroceder? Dice el pasaje que acabamos de leer, sabed de cierto que vuestro pecado os alcanzará. El verso 13. Qué cosa, ¿no? El apartamiento del camino y de la voluntad de Dios significa la pérdida de poder. Dios no iba a estar más con ellos si se apartaban. Eso es lo que dice el verso 12 y 13. Iban a perder el bienestar. Eso dice también ahí, dice azote para vuestro costado y espina para vuestros ojos. El verso 13. Esos son los resultados, ¿sabe de qué? De la desobediencia. Iban a perder la capacidad. Verso 16, que no llegamos, dice el verso 16, dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de estas buenas tierras que Él os ha dado. Pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Gloria a Dios. Este perecer de la tierra que habla acá y de la promesa, que es la promesa que Dios le había dado, el perecer de la tierra, de la promesa, es debido a la desobediencia y la incredulidad.
Y esto no es obra de un solo día, esto es poco a poco. Cuando ellos se apartaron de Dios, se volvieron más y más incapaces. No podían mantener la tierra que Dios les había dado. Y como decíamos, la recaída es naturalmente un proceso, es poco a poco. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Capítulo 24. Dice, discurso de despedida de Josué. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Qué lindo. Discurso de despedida de Josué, dice acá. Y acá yo tengo revisión de las bendiciones, ¿sí? Porque hay como un reconto de bendiciones, ¿vio? Y los motivos para servir a la obra, para servir a Dios. En el versículo 14 acá dice, ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, ¿no? Se demanda entonces
en el verso 14, lo que observamos que se demanda servicio. Dice, ahora pues, temed a Jehová, ¿y qué? Y servidle. Cada uno de los que ha recibido bendición debería levantarse, ¿y qué? Y servirle. Gloria a Dios. Como la suegra de Pedro, ¿se acuerda? Que estaba enferma, con fiebre, y llegó Jesús, y oró, y le tomó la mano, y al instante la fiebre le dejó, y ella se levantó, ¿y qué hizo? Y le servía, se levantó y le servía. Gloria a Dios. Lo otro que observamos es cómo debe de darse este servicio. Y por lo que leemos acá es con integridad y en verdad. Un servicio meramente formal a Dios no le agrada. Dios le agrada un servicio de corazón. Amén. Gloria a Dios. En tercer lugar, lo que observamos es lo que implica el servicio. Y acá dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Tiene que haber santidad. Amén. Como dice la palabra de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Veamos, sigamos mirando la razón por la cual servir y por qué ahora. ¿Qué había habido? Había habido liberación. Mire lo que dice Dios a través de Josué. Os saqué. Habían sido liberados por medio de la sangre. Y veré la sangre, dice en Éxodo 12:13, y pasaré de vosotros. Habían sido liberados, rescatados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Lo mismo que nosotros, hermano, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, versos 18 y 19, que hemos sido rescatados no con plata, ni con oro, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre de Jesús. Una vez también nosotros éramos esclavos, hermano, del pecado. Pero ahora somos hijos de Dios. Hemos sido liberados, ¿sabe para qué? Para servir. Amén. ¿Está contento de servir al Señor? En la viña del Señor hay trabajo para todos. ¿Sabía? Hay trabajo para todos. Usted capaz que dice, yo no puedo salir a evangelizar, pero puede orar. Amén. Por aquel que sale a evangelizar. Por el pastor cuando tiene que predicar. Por mí, para que Dios me dé siempre una palabra fresca. Una enseñanza fresca también. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Todos podemos en algo involucrarnos. El que puede caminar puede ir a visitar a alguien, a tenderle una mano y decirle, te esperamos en la iglesia. Bienvenido. Amén. Y tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Gloria a Dios, y poniendo siempre al tanto al pastor y diciéndole, ore por mí, me permite, voy, hago esta tarea o aquella, si usted quiere. Gloria a Dios. Y el pastor, como es un buen también siervo de Dios, también delega, ¿verdad? Gloria a Dios, porque para eso estamos, para hacer la obra juntos. Gloria a Dios, todos juntos. Mire, dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 1, verso 74, dice que fuimos librados de nuestros enemigos, que librados de nuestros enemigos, sin temor, sirviéramos. Gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios contigo y conmigo, que le sirvamos también sin temor, es decir, sin miedo. Claro que con temor santo y reverente, pero sin miedo a que nos vaya a decir, no me sirvas. Porque a veces tenemos ese temor, yo soy tan insignificante, ¿verdad? Soy tan torpe para hablar, como algunos dicen, yo soy tan torpe para hablar. Pero Dios no te quita, no te saca del servicio. Él te echa mano. Amén.
Capaz que tú y yo nos sentimos que somos incapaces, pero Él nos echa mano igual porque dice la palabra de Dios que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? La razón entonces por la cual servir es porque habían sido liberados, pero también habían sido separados. Dice el verso 7, dice, Jehová puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. La oscuridad de la muerte, hermanos, sigue yaciendo entre los salvos y los perdidos, como dice la palabra de Dios. El que cree ha sido salvo, es salvo, y el que rechaza es condenado. Gloria a Dios. El Señor con este pueblo, con el pueblo de Israel, estableció una diferencia. Allí en Éxodo 11, verso 7, mire lo que dice allí, 11:7, dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué más? Motivos por los cuales servir. Les había dado victoria. Yo los entregué a vuestros enemigos en vuestras manos. Versículo 8. Todos los enemigos también del creyente son enemigos, ¿sabe qué? Vencidos. No tienen por qué ejercer dominio sobre nosotros, sobre la iglesia. Gloria a Dios, como dice Pablo a los Romanos, el capítulo 6, verso 14, dice que el pecado nos enseñoreará más de nosotros. Él nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? Motivos por los cuales servir. Protección. Nos ha dado protección. Dice, después que Balac envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, dice el verso 9 y 10, para que os maldijese, mas os bendijo repetidamente. Dios pudo, amén, anular el consejo de los malvados. Él puede anular el consejo de los malvados, porque Él es nuestro guardador. Dice el salmista en Salmo 121, versos 5 y 7, dice, Jehová es tu guardador. Él te guardará de todo mal. Gloria a Dios. Él nos guarda de todo mal. ¿Qué más? ¿Por qué más podían servirle y tenían que servirle? Dice, por la posesión, por lo que Dios le había dado. Dice, y os di la tierra, por la cual nada trabajasteis. Ellos no habían hecho nada para recibir la tierra. Sin embargo, Dios les había dado la tierra. Y les había dado ciudades edificadas. Y les había dado viñas. Y les había dado olivares. Alimento. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Y ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, no por obras. Es también con nosotros igual. Para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado por misericordia. Lo que tú tienes y lo que yo tengo es por misericordia. Amén. Lo que tú tienes, lo que yo tengo es por misericordia para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el pródigo? Que mencionábamos hoy, el hijo pródigo, para ganar los beneficios que recibió. Nada. Al contrario, había gastado todo lo que le correspondía porque había pedido su parte. Lo que le correspondía se le había sido dado, lo había tirado, lo había malgastado. Sin embargo, cuando se arrepintió y volvió al Padre, el Padre lo volvió a recibir nuevamente en el seno de la familia, con todos los derechos como hijo. Gloria a Dios. Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 7, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Él? Todo lo hemos recibido de Dios, hermano. Y mire cuál es la palabra final, ahora pues, de Josué, ya en sus últimos días, porque Josué estaba próximo a partir. Ahora pues, temed a Jehová y servirle. Temed quiere decir con temor santo, reverente.
y servirle. Gloria a Dios. Y en el capítulo 24, que ya es el último capítulo, está la consagración y el servicio. Hay un llamamiento a decidirse si le van a servir o no. Dice, escogeos hoy a quien sirváis, versículo 15. ¿Eh? Qué tremendo, ¿no? No podéis servir a dos señores. No podían servir a dos señores. ¿Eh? No podían vacilar entre ellos, lo que ellos pensaban y lo que Dios estaba pidiendo. Como la mujer de Lot, que ya lo mencionamos. Y como dice la palabra de Dios en Lucas 16:13, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Y lo podemos ver también en Romanos capítulo 6, verso 16. El que se somete al pecado se hace siervo del pecado, pero el que se somete a Dios se hace siervo de Dios. Gloria a Dios. Tenían que decidir. Y hubo una decisión noble que fue la que menciona el versículo 15 del capítulo 24. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Fue una reflexión impactante. Gloria a Dios. Y el pueblo, ¿qué hizo? Respondió y dijo, Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, y arrojó de delante de nosotros al amorreo. Nosotros pues también, como Josué, serviremos a Jehová. Versículo 16 al 18. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso recordar, hacer memoria de las bondades pasadas de Dios. Gloria a Dios. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que a veces recuerdo cosas que he vivido con el Señor. Gloria a Dios. Y como el salmista en el Salmo 103, yo me digo a mí mismo, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Qué nos vamos a olvidar de cuando Él en el caso mío, por ejemplo, me preservó la vida? Gloria a Dios. Me preservó una pierna. Gloria a Dios. Si no, el Señor no me hubiera preservado la vida, no estaría con ustedes hoy acá. Pero no solo eso, muchas otras ocasiones Dios me guardó, me protegió de cosas como usted, de cosas que somos conscientes y cosas que tal vez no hemos sido conscientes, pero un día Dios nos va a mostrar cuando estemos en su presencia. Digo, nos vamos a gozar y vamos a decir, pensar que aún en eso me estabas guardando, Señor. Gloria a Dios, nos estabas guardando. Y hay una declaración solemne. En el versículo 19, Josué les dijo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Claro, era fácil decir que iban a servir al Señor, pero era muy difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios es un servicio que es santo. Y solo los santos lo pueden llevar a cabo. Como dice en Levítico capítulo 19, verso 2. ¿Quién podrá estar delante de Jehová? El Dios santo. Dice en 1 Samuel capítulo 6, verso 20. Pero ellos decidieron en el versículo 21 y 22, no, dice, sino que a Jehová serviremos, porque somos testigos, han sido testigos de lo que Dios ha hecho. Gloria a Dios. Entonces
Josué le dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios. Versículo 23. Gloria a Dios. El servicio debe ir siempre asociado con la santidad. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que dice David? David no quería ofrecer a Dios lo que no le costara nada. En 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, después léalo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué dice de Jesús? Dice que el ministerio del Hijo del Hombre era poner ¿qué? Su vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, dijo Jesús. Nosotros también, gloria a Dios, debemos de poner nuestra vida al servicio del Señor. Gloria a Dios. Poner nuestro corazón ahí en la presencia del Señor, dispuestos para servirle. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos dé gracia en este tiempo que nos toca vivir, hacer esas luminarias en medio de este mundo que cada vez más se va hundiendo en el caos, en la oscuridad. Que seamos una luz que alumbra. Amén. Gloria a Dios. Con nuestro testimonio, primero que nada. Con nuestras palabras también, por supuesto. Y con nuestro accionar. Gloria a Dios. Que marquemos diferencia. Que haya una diferencia entre nosotros, la iglesia y el mundo. Para que los que no creen puedan creer por el testimonio, gloria a Dios, de la iglesia, por el testimonio tuyo y mío. Amén. Pidámosle al Señor cada día gracia y digámosle al Señor, Señor, cada día te necesito más. Amén. Porque cada día tengo que enfrentar al mundo, el sistema que va contra la palabra, que va contra Dios. Tengo que enfrentar mi propia naturaleza, que quiere aflojar, que no quiere agradar a Dios, que tengo que enfrentar al enemigo que se opone a las cosas de Dios. Cada día tenemos que decir al Señor, te necesito. Yo no puedo en mi fuerza, pero en tu fuerza, sí. Contigo sí, Señor. Solo no, porque jamás vamos a poder tener victoria solos. Pero con el Señor